Bienvenido, Juan. Muchas gracias por estar en Canal 13. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre venir a esta casa. Lo tengo que presentar, entre otras cosas, como diputado, como presidente del bloque oficialista. ¿También debería decir posible vicegobernador virtual de la provincia? Empezamos despacio la entrevista. En realidad, nosotros, primer punto, estamos muy lejos de esa fecha. Muy lejos. Y tenemos muchas cosas en que ocupar nuestro tiempo y nuestra cabeza. No es realmente un tema que a mí me inquiete en este momento. No creo que sea un tema en el que estén pensando ni Marcelo Rego ni Fabián Martín, que son las personas que el día de mañana van a decidir eso. Sí, también debo decir que nosotros hasta la primera sesión ordinaria del año que viene tenemos autoridades designadas, que esas autoridades están en sus cargos y que, llegado el caso, una vez que Fabián Martín asuma en el Congreso de la Nación en diciembre de este año, quien debería quedar a cargo de la Cámara es el vicepresidente primero, que es el diputado Enzo Cornejo, que es de nuestro interbloque, y que las veces que le ha tocado ocupar por estar en ese momento Fabián a cargo del Ejecutivo, Enzo ha desempeñado muy bien la función de vicepresidente primero a cargo de la presidencia de la Cámara. No es un tema que... Pero Orrego, por ejemplo, no le ha hecho ningún guiño, no ha habido ninguna señal. No, insisto, Marcelo debe estar, digamos, con poco tiempo por día para poder gestionar la cantidad de cosas enormes que tiene que hacer como gobernador, con las cantidades de reuniones, de solucionar problemas, de tratar de reunirse con sus ministros, de ver cómo puede hacer para que San Juan cada día esté mejor. Yo trato de ser objetivo, creo que lo hace de muy buena manera. Me parece que San Juan, que está dentro de un país en una crisis enorme económica y financiera, y San Juan así todo recibiendo muchísimos menos recursos de los que llegaban a San Juan en gestiones anteriores, está haciendo una gestión muy ordenada, muy prolija. Pero no quiero que se me vaya, le quiero preguntar por su gusto personal, porque acá también depende de la voluntad del protagonista. ¿A usted le gustaría ser vicegobernador? Desde el punto de vista de lo que sería una aspiración política, me imagino que puede llegar a ser interesante, que puede llegar a ser un buen desafío. Pero en serio hoy no está pensando. No lo estoy pensando. ¿Son cosas que se deciden con la familia? ¿También hay consulta con la familia? Siempre. ¿O esto es una cuestión más bien personal? Siempre. Todo lo que yo hago en mi vida lo consulto con mi familia. Y bueno, no es fácil. No es fácil. Yo de grande empecé en la política, siempre estuve en la actividad privada, en mi estudio jurídico, y en algún momento, por amistad con Fabián, empecé a trabajar con él políticamente. Después estuve en las dos gestiones que él fue intendente de la Municipalidad de Rivadavia, y ahora, bueno, desde que está en la Cámara también lo acompaño a él ahí, y acompaño al gobernador Marcelo Rego y a su equipo. ¿Es determinante lo que dice la familia? Sí, por supuesto. Porque estuvo aquí Gioja hace un tiempo y dijo que la familia puede opinar y decir lo que quiera, pero generalmente él toma la decisión que él crea que es la más conveniente, no importa mucho lo que diga la familia. En el caso mío, mi prioridad en mi vida es mi familia. Así que sí, es muy importante lo que ellos opinen, lo que ellos piensen. Por supuesto, cuando conversamos de temas de importancia o de trascendencia, obviamente que se ponen los pros, los contras de alguna decisión. Y sí debo decir, bueno, a mi esposa no le gusta mucho que en política, pero realmente me apuntala. Lo apoya. Lo lleva con mucha hidalguía. Ya vamos a hablar profundamente de la familia porque siempre lo hacemos. No sería tarea sencilla de todas maneras. Presidir la Cámara y ser vicegobernador en un contexto, si se quiere, matemático adverso para producción y trabajo, para el oficialismo, en virtud de que no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados. No es sencillo y no ha sido sencillo nunca. Yo creo que el trabajo que viene realizando Fabián como vicegobernador y presidente de la Cámara es muy bueno.
es muy, muy bueno, es de muchísimo diálogo. Se suele hablar de esto cuando uno conversa sobre política, pero es real. Nosotros seguimos siendo 12 diputados del interbloque de un total de 36 y primer proyecto que nos presentó la oposición perdimos 24-12. Me acuerdo. Sí. Después de ahí, bueno, fue intentar ir congeniando con algunos diputados que pensaran como nosotros, que compartieran cuál era la visión de gobierno que tenía Marcelo Rego. Y en esto el trabajo de Fabián yo creo que ha sido fantástico. Me parece que él, estoy convencido, lo conozco mucho y he trabajado con él mucho. Es una persona de puertas abiertas que recibe a todos los diputados que necesitan hablar de algún tema o a los bloques. En las reuniones de Comisión de Labor Parlamentaria el clima es muy distendido, son muy amenas esas reuniones, a pesar de que por ahí surgen diferencias de opiniones sobre algunos proyectos, sobre si tratarlos de una manera u otra. Creo que el trabajo que él ha hecho por ahí hace que no se vea como tan difícil, pero sí, sin duda que debe ser muy, muy difícil. Voy a aprovechar para preguntarle por algunos proyectos que ustedes están impulsando y que los vienen mencionando desde el principio de la gestión y hasta ahora todavía no ven la luz, digo, no se han convertido en ley. ¿Qué pasó con la reforma electoral? Ese es un proyecto, digamos, hay 3 proyectos, uno es del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Provincial, uno es del bloque bloquista y otro es de lo que sería el bloque georgista. Nosotros ya tenemos analizados los 3, entre el del Ejecutivo y el del bloque bloquista hay grandes similitudes. Estoy muy convencido que vamos a poder amalgamarlos a la perfección. Respecto del otro, del bloque georgista, sí hay diferencias bastante sustanciales, notorias, con lo cual creo que va a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo, pero sí justamente un poco por lo que estamos en época de campaña, en donde por ahí tratar algunos temas en los que va a tener mucho que ver o la ideología o una especie de pulseada política, y por ahí están en comisiones, los estamos analizando, los estamos evaluando, pero bueno, todavía no los ponemos a consideración. Digo, el tema de las elecciones en definitiva termina frenando algunos debates que están pendientes. Y en alguna medida sí hace que analicemos cuándo es más conveniente acelerar los tiempos en un proyecto, cuándo no. Pero yo calculo que en poco tiempo ya vamos a estar Poco tiempo creo que es. Este año, el año que viene, es posible que sea este el año año que viene no es electoral, no hay ninguna elección. Pero podría ser perfectamente este año también. Después de las elecciones. Quizás antes, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina, así que yo creo que es posible que sea este año. Córdoba, y con el sistema de designación de jueces, también un tema que se viene debatiendo mucho, desde hace mucho tiempo se debate en San Juan si tiene que haber un cambio o no. ¿Qué van a hacer con eso? ¿La idea es meterle para adelante? Tenemos la intención de meterle para adelante, sí. Tenemos ya el borrador de un proyecto que tiene bastante similitud con una ley que se dejó de aplicar en su momento acá en San Juan. ¿El Ejecutivo está de acuerdo con esto? ¿Les ha dado el ok? Hemos conversado, digamos, estamos entre el Legislativo y el Ejecutivo viendo los mejores momentos para poder tratarlo. Pero sí, están... Hay también opinión favorable respecto de este proyecto. ¿Fecha para eso hay? Yo también espero que sea este año. Y, por ejemplo, la ley de transporte, de sumo interés para los sanjuaninos, porque regula un aspecto muy, pero muy sensible. ¿Eso ese proyecto, lo tratan en las próximas semanas o también después de las elecciones? Ese proyecto ya tomó estado parlamentario y la intención es comenzar ya en las próximas reuniones de comisiones a tratarlo, sí. Es la intención. ¿Hay algún proyecto suyo particular que le interese promover antes de terminar la gestión? ¿Algo que tenía en mente siempre? El del Consejo de la Magistratura es un anhelo poder tratarlo y aprobarlo, porque yo entiendo que
si bien, y esto es algo que hemos hablado con diputados inclusive de la oposición y abogados y que saben del sistema de elección que rige ahora, los sistemas que rigen en otras provincias también. Y si bien entendemos que no hay ningún sistema que sea infalible, que nos permita decir, bueno, si seguimos los trámites de este proyecto o de esta ley, vamos a lograr jueces infalibles. Los jueces son abogados que en algún momento se presentan y algunos llegan a ser designados jueces o fiscales o defensores oficiales, pero son personas con virtudes, con defectos, con falencias y muchos con pasado, con capacidades. Con pasado militante también. Muchos con pasado militante. Yo eso no lo veo, no creo que eso sea un impedimento. Un impedimento ni algo que disminuya la capacidad. Nuestra Constitución Nacional habla de que para ocupar los cargos hay que tener idoneidad. Idoneidad es aptitud, capacidad, estar preparado para eso. Entonces, yo creo que el tema de la militancia política no necesariamente puede dejar de lado a una persona para que pueda competir por un cargo de esta magnitud, de la trascendencia que tiene. Sí creo que podemos llegar a encontrar sistemas que exijan un poco más a las personas que se presentan para que en ese momento demuestren que son las mejores. En el aspecto intelectual, por ejemplo. En el aspecto intelectual y de conocimientos básicamente, sí. Y de experiencia también. A veces puede pasar que, de hecho, nosotros hemos entrevistado entre el año pasado y en algunos casos a algunos abogados que han estado ternados más de una vez. Y quizás la primera o la segunda vez les había faltado algo, no les fue bien en la entrevista o no habían estudiado lo suficiente o... Como un examen en la facultad, o les faltaba experiencia. Yo creo que podemos poner un sistema que nos permita que además de lo que hoy existe, que es el tema de la presentación de los antecedentes, que es una entrevista personal en el Consejo de la Magistratura, una entrevista posterior de los ternados en la Cámara de Diputados, también hacer que se rinda un examen, que se presente un certificado de aptitud psíquica, es decir, ver la posibilidad de que las exigencias sean mayores porque entendemos que los cargos de la justicia son de muchísima trascendencia, que van a tener en sus manos, en su escritorio y en sus decisiones la vida de las personas, la libertad de las personas, los bienes de las personas. Es decir, es un tema muy, muy delicado. Entonces creemos que es perfectible lo que hoy existe. Está vigente. Y si bien hace poco yo escuchaba que alguna persona que integra el Consejo de la Magistratura decía que se podía modificar reglamentariamente desde el mismo Consejo, bueno, pero la realidad es que no se ha hecho. Marcelo Lima, ministro de la Corte, sostiene que no podría hacerse por ley porque la Constitución le da facultades al Consejo de la Magistratura para dictar su propio reglamento y para organizar los concursos de antecedentes y oposición. Yo entiendo que sí se puede. Sí, por ley sí se puede. Si se puede por reglamento, que es un rango menor jerárquicamente en cuanto a normativa, por supuesto que se puede por medio de una ley dictada por la Cámara de Diputados, máxime teniendo en cuenta que si modificar una ley es bastante más difícil que modificar un reglamento. Y que además ya se ha demostrado que a lo largo de estos años quienes han integrado el Consejo de la Magistratura no han tenido la intención de hacer que sea un poco más exigible o exigente el concurso para poder llegar a esos cargos. Entonces, sería fantástico que lo hagan por reglamento, es probablemente mucho más rápido que hacerlo por ley, pero no ha pasado. No hay voluntad, ¿cree usted? Hasta el momento sí. Hasta el momento, evidentemente no. Es decir, a lo mejor no lo consideran apropiado, a lo mejor consideran que el sistema que hoy rige es bueno. Yo personalmente creo que es mejorable. ¿Teme algún planteo de inconstitucionalidad si el día de mañana esto se convierte en ley? No, seguro que no, porque lo que en algún momento se objetó fue esto que me acabas de comentar vos, me parece que es endeble desde el punto de vista jurídico. En algún momento lo que se comentó fue que quienes están facultados por la Constitución provincial a llevar adelante todo el concurso son los miembros del Consejo.
Claro. Lo que planteamos nosotros en un proyecto, en un borrador que hasta ahora tenemos, que obviamente si se presenta, si pasa por comisiones, puede llegar a tener algunas modificaciones, es que los consejeros siempre sean quienes manejan o conducen el concurso, pero que puedan llegar a ser asistidos también por un cuerpo de asesores integrado por profesores de Derecho de las distintas casas de estudio que se encuentran en San Juan, para que les ayuden en lo que sería la redacción del examen, la corrección del examen y demás, pero siempre en todo caso los 5 consejeros que sean quienes estén al frente del concurso. Diputado, ¿qué van a hacer con el pedido de informes por el acueducto cuando llegue? ¿Qué van a hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es analizarlo, leerlo bien y concluir si de lo que es, primero, si lo que nos envían como respuesta a ese pedido de informe está completo. Si no está completo, pedir alguna información o documentación adicional. Si está completo, analizarlo muy a conciencia y concluir si lo que se actuó como corresponde, conforme a las leyes aplicables. Si no se actuó conforme a las leyes aplicables y lo que se verifica es algún error, habrá algún tipo de responsabilidad. Si no, si también analizar si lo que se actuó llega a constituir algún tipo de delito, y en esos casos hay que tomar la decisión que corresponde. Por lo que ha trascendido hasta el momento, ¿cree que todo se va encaminando hacia la justicia? Por lo que ha trascendido públicamente acerca del acueducto. Según lo que ha ido trascendiendo, me parece que sí. ¿Hay alguna otra obra de la gestión anterior o alguna otra acción que les llame la atención, que genere sospecha en ustedes? Y nosotros hemos hecho 4 pedidos de informes. En base, tiene mucho que ver lo que los medios han ido investigando y publicando en base a eso, y consultando con algunos ministerios en donde han tramitado estos actos administrativos. Hemos solicitado en virtud de eso que se nos dé un poco más de información, documentación y demás. Vamos a ver qué pasa con eso. Y por supuesto que si nosotros tomáramos conocimiento de otras situaciones, tendríamos que también o hacer pedidos de informe, que lo que corresponde, o como se llama, son proyectos de comunicación hacia distintos ministerios o instituciones del Ejecutivo Provincial, o podría perfecta y válidamente o un fiscal de oficio hacerlo, como suele pasar a nivel nacional, o podría también autoridades de un ministerio directamente. O los diputados, los mismos diputados. O los diputados también, sí. ¿De qué es partidario usted? Porque está muy de moda, bueno, en la Argentina está de moda, ¿no? Esto de armar comisiones investigadoras. Digo, si eventualmente estos pedidos de informes, de los informes que lleguen, surge algo que a ustedes les genere sospecha, ¿usted es partidario de los que adhieren que hay que armar una comisión investigadora en el seno legislativo, o que directamente hay que seguir los caminos institucionales establecidos por la Constitución y hacer una denuncia? Yo creo que me parece que lo que correspondería, si lo que se concluye cuando se reciba la información y documentación es que se cometió algún hecho ilícito. Bastaría con una sospecha, ¿no? Porque ustedes no son jueces para determinar. Exactamente. Cuando se hace una denuncia que se presenta en Fiscalía para que se investigue y demás, lo que se pide en ese escrito es que se investigue la posible o la presunta comisión de un hecho ilícito. Es decir, obviamente que no podríamos concluir nosotros que hubo un delito, pero si las conductas están tipificadas en algunos de los tipos delictuales del Código Penal, prima facie, si a nosotros tenemos una cierta certeza de que así fue, tenemos que pedir que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo. O sea que usted adhiere a ir a la justicia eventualmente si algo pasara, y no a esto de las comisiones investigadoras. Yo creo que corresponde, por cuanto, como bien decís, nosotros, los diputados no somos jueces, no somos fiscales, no somos defensores. A pesar de que algunos son abogados, ¿no? Usted es abogado. A pesar de que algunos somos abogados. Pero no determinan qué es delito y qué no, eso le corresponde a los jueces. Podemos saberlo, podemos conocerlo, pero la realidad es que quien tiene que decir si es o no es un juez. Puntualmente un juez con competencia en lo penal. Claro, exactamente. ¿Cree que, sigo en el ámbito legislativo, cree que
que el legislador o el diputado hoy provincial dejó de ser visto como el vago y el malo de la película, como pasaba tal vez en forma muy pronunciada hace algunos años atrás? No, ¿Cree que ha cambiado la imagen o no? Realmente no lo sé, no tengo conocimiento. Yo me manejo dentro de mi entorno familiar, de amigos, de ¿Pero gente qué percibe de la conocida. gente? De la gente común, la gente de a pie, ¿qué percibe? ¿Cómo los conciben, cómo los ven a ustedes? Gracias a Dios no sufro malos tratos, que eso ya creo que es bastante dentro de lo que son los tiempos en la política, ¿no? Y hace no tantos años en Argentina tuvimos una época en la que recordemos las famosas cacerolas y había un pedido que se vayan todos. Yo no percibo que hoy sea así, por lo menos no acá en San Juan. ¿Cree que ha cambiado la imagen del legislador? No sabría decirlo porque no sé ¿O cómo... es una mejor época para ustedes? No sé cómo era antes para los legisladores que estuvieron años anteriores. Sí sé que nosotros, al menos con quienes yo me manejo, con quienes trabajo en equipo y demás, vamos a la Cámara todos los días, discutimos, analizamos, vemos qué ideas nuevas hay, qué proyectos se pueden llegar a avanzar, qué leyes vigentes se pueden mejorar también, porque ahí también yo te comparto un concepto que entiendo que es así, es una opinión personal, pero también a veces lo cuento en alguna época que yo colaboré con una persona que iba a ser candidata y a dos personas de mucha confianza y de mucho criterio para mí, personales, uno mi hijo y uno un cuñado mío. Les pregunté a los dos, ¿qué te parece que haría falta como legislación nueva para el Congreso? Y los dos me dijeron lo mismo, por separado en distintos momentos. Me dijeron los dos lo mismo, están sobrando leyes. Es decir, lo que hay que hacer es mejorar las leyes existentes, pero sobran leyes. Entonces, por ahí, en el concepto de muchas personas está que un buen diputado, un buen legislador es el que presentó más proyectos. Y quizás no, quizás un buen legislador sea el que mejora lo que existe, el que reduce, el que... hay un caso práctico, un ejemplo muy concreto y práctico que a veces me gusta comentar, que es para mí quien hizo el proyecto de ley para que se prohibiera fumar en espacios públicos cerrados, me parece que fue un proyecto buenísimo. Sencillo, muy sencillo, pero hasta ese momento se podía en todos lados fumar. Bueno, quien lo presentó, quien logró que eso fuera sancionado como ley y que de ahí en adelante en San Juan y después, bueno, en otras provincias también pasó, que vos vayas a un lugar y vos puedas estar sin aspirar el humo de cigarrillo de otras personas, sin que se te eche a perder toda la ropa, sin que se te perjudiquen las vías respiratorias, pulmones y demás. Me parece que fue un muy buen legislador. A lo mejor fue el único proyecto, no sé quién fue. El único de su vida. Fue el único de su vida, pero lo aplaudo. Y por ahí hay veces que vemos que quizás algunos otros legisladores presentan permanentemente un montón de proyectos que son más insustanciales. Es decir, ¿Ve que hay sobrelegislación en definitiva? ¿Sobrelegislamos? Sí, sin ninguna duda. Hay un concepto, me parece, usted lo ha mencionado, esto de creer que porque... El famoso espasmo, ¿no? Frente a un problema, creo que hasta la sociedad está convencida que la solución es legislar, no mejorar o hacer o perfeccionar lo que ya tenemos. Pasa muchísimo y concretamente hay algunos problemas que existen en San Juan, en Argentina y probablemente en varios lugares del mundo que no tienen que ver ni siquiera con cambiar leyes, tienen que ver con aplicarlas. Lo que pasa es que, bueno, se van rigiendo también en base a criterios, en base a épocas, en base a, muchas veces, a ideología. Y yo creo que la norma muchas veces está, pero bueno, hay que aplicarla. Hay parlamentos europeos que se juntan 2 o 3 veces al año. Y se juntan cuando es sumamente necesario y cuando hay que legislar o decidir algo excepcional y muy importante. ¿Sería lo óptimo, digo, alguna vez que nuestros parlamentos funcionaran así y no sesionando, por ejemplo, cada 15 días? Depende del sistema jurídico que rija. Nosotros tenemos el sistema jurídico que viene del derecho romano, a diferencia del... Pero yo se lo pregunto desde lo que verdaderamente necesitan.
la sociedad. Más que, obviamente, que deberíamos modificar muchas cosas para ir hacia ese sistema. Pero si me permitís, Sí. quería decir esto. En el derecho anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, muchos países del norte, ellos se rigen mucho más por lo que es la jurisprudencia y ellos no tienen tantas leyes, tienen muy pocas leyes. Entonces es muy probable que tenga que ver esto que vos decís con eso. Es decir, la innecesariedad de que se reúnan Sí, sí. con frecuencia, de que trabajen en comisiones, que trabajen después, que realicen sesiones seguidas y demás. Son sistemas diferentes. Yo sí creo que lo que hay que hacer es un análisis a conciencia, nosotros lo hacemos, un análisis a conciencia de qué es lo que existe, de qué normas son aplicables, cuáles no, cuáles han devenido en abstracto. De hecho, se hizo hace no tanto tiempo atrás. Es un gesto jurídico y me parece que fue una buena idea, me parece que fue algo muy correcto, que fue hacer este análisis integral. Se armó un equipo grande en la legislatura y entiendo que también junto con algunos funcionarios, empleados del Poder Judicial, y entre ellos, tanto a nivel provincial como de municipios, también se hicieron digestos, sí, sí. En donde se eliminaron muchas normas que estaban en desuso, muchas anticuadas, muchas que habían devenido en abstractas y demás. Es algo muy sano por cuanto, tanto para un abogado particular, para el juez que tiene que interpretar la ley, para cualquier persona común, es mucho más fácil si tenemos un número más reducido, más resumido de normas. Juan, antes de irnos a la pausa, ¿qué opina de la polémica que hay tan sonada, sobre todo este año, por el sueldo de los senadores? Yo creo, los senadores nacionales, por supuesto. Perfecto, sí. Yo creo que a lo que hay que aspirar es a que todos estén mejor, todos. Es decir, no en la política, todos. Lo que hay que aspirar es que en todos los ámbitos cualquier persona, cualquier argentino o cualquier persona que resida en Argentina puede tener un ingreso que sea acorde a su trabajo, acorde a la dedicación que le da el trabajo, acorde a la importancia del trabajo. Creo, ahí vamos un poquito a esto que me decías vos hace un rato, si están mejor vistos los legisladores o no. Por momentos no están bien vistos porque la sociedad muchas veces analiza y dice, bueno, por ahí salen los medios y dicen, bueno, a ver cuántos proyectos presentó esta persona, sí, se miden por cantidad de cuántas veces habló en el Congreso en todo el año, y bueno, y por ahí ha habido algunos legisladores que no han hablado ni una sola vez. Yo creo que nosotros como funcionarios tenemos que sí o sí rendir cuentas todos los días. Y creo que es algo que es muy bueno. Y por ahí sería bueno que en todos los lugares ocurriera lo mismo. Nosotros tenemos un periodo por el cual se nos elige para cumplir funciones. Y después tenemos que ponernos a consideración de nuevo si queremos seguir ocupando un cargo y demás. Y tenemos que contarle a la sociedad qué hemos hecho durante el tiempo que nos brindó la confianza, qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué sirvió. Eso creo que es bueno. Desde ese punto de vista, si vos me decís en abstracto y la suma que perciben los senadores se ve muy elevada. Si a lo mejor el trabajo de los senadores hace que los argentinos estemos muy bien o mejor, si realizan los debidos controles al Ejecutivo, si generan legislación de calidad, y a lo mejor no. Pero vuelvo a decir, tomado en abstracto suena mucho. ¿Por qué? Porque gran parte de la sociedad tiene salarios que hoy son muy bajos. Eligió el camino más difícil. Me podría haber dicho, no, me parece que es una exageración, ganan demasiado. Pero también, eligió el camino más difícil, que por ahí la opinión pública no lo entiende. Pero yo creo que el trabajo de todos los que estamos en política, de todos los que queremos una Argentina mejor, dirigentes de todos los ámbitos, es tratar de salir del empobrecimiento. El último gobierno nacional y que viene gobernando ese color político, ese partido político hace muchísimos años, dejó a una Argentina hiperempobrecida. Entonces, por supuesto que si una persona cobra
10 millones de pesos, claro que es mucha plata, comparándolo con lo que cobra por ahí un trabajador medio. Un trabajador medio, porque está hiper empobrecido. Es decir, la solución es que tratemos de que todos estén bien, pero vuelvo a decir, si un senador, que es el ejemplo que vos me tocás, si un senador no trabaja, no va al Congreso, no hace nada, por supuesto que es una barbaridad. Ahora, si es una persona que logra normativa de calidad y que hacen que los argentinos mejoren, que determinados sectores de Argentina sean más pujantes, que logremos estabilidad, que logremos lo que se llama la seguridad jurídica, generar confianza, que vengan inversiones y en definitiva que eso redunde en una mejoría de toda la sociedad, me parece que a lo mejor tenemos que analizar si es mucho o si es poco. Si vos lo pasás a dólares, estás hablando a lo mejor de $8.000. Hay salarios en Chile de trabajos no tan calificados que son un poco menos que eso. Es decir, no sé si soy claro. Sí, clarísimo. Por ahí sí me meto en un problema con esto que estoy diciendo, pero yo estoy convencido que lo que hay que lograr es que haya mejores salarios para todos, que haya en la Argentina mayores inversiones que permitan que haya más trabajo, que haya trabajo registrado, que haya posibilidades de cambiar de trabajo porque me conviene, como pasa en países como Estados Unidos, donde por ahí un chico trabaja un tiempo en un lugar y después dice, no, la verdad que me conviene más irme allá, sí, porque sí. pagan más, porque tienen mejores condiciones, porque tenemos que lograr eso, va a llevar mucho tiempo. Hay una destrucción estructural enorme que se ha logrado a lo largo de los últimos años. Nos tenemos que ir a la pausa, le voy a dejar una pregunta para que la vaya pensando. Defíname en 3 palabras quién es Juan de la Cruz Córdoba. Le doy tiempo para que lo piense, me lo contesta a la vuelta. Bueno. Espacio y el tiempo de calidad a mi familia. A veces sí, con razón, me critican un poco por el uso del celular. También creo que con mucha razón pasa eso. Pero bueno, intento lo más que puedo estar con ellos. Cuando puedo, juego una vez por semana, una vez cada 10 días juego un poco de pádel con algunos amigos, me gusta mucho, me distrae mucho, creo que estoy convencido que hacer deporte es clave para todos, para todo el mundo. El deporte que te guste y con el nivel o la exigencia que cada uno pueda, pero es necesario. A ver si es cierto que es tan familiar. ¿Lava? ¿Qué cosa? ¿En su casa? ¿Lava? Los platos, la vajilla. Vasos, sí, después no todos los días. Sí lo hago a veces cuando noto que por ahí mi señora está cansada o limpia, por con ejemplo. Algún dolor. Limpia, a ver, tomarle la escoba, el lampazo, la palita. Algunas veces limpio el exterior de la casa, la vereda, la sequía. Lavar los platos cada tanto. Pero tender la cama, jamás. Tender la cama, a veces cuando hay que cambiar las sábanas, le ayudo a mi mujer a poner las sábanas limpias, pero no, tenderla no me diario, lo imagino en esa tarea. O limpiar el baño, por ejemplo. No, limpiar el baño no lo hago. ¿No le ha tocado nunca lo ha hecho? Alguna vez lo he hecho, pero alguna vez lo he hecho. Cuando era adolescente, cuando vivía en casa, todavía casa paterna, tenía mi pieza en el fondo, que originalmente era el garaje de la casa, que no se usaba como garaje, porque había también otra cochera, entonces esa era mi habitación, tenía mi propio baño, bueno, algunas veces sí hacía esa higiene. ¿Hombre de asador o nada de gastronomía? No es su fuerte. De gastronomía sí, pero asado, sí. Sí, ¿Es bueno asando? Qué sé yo, a veces salen mejores y a veces peores, pero sí debo decir que no lo considero una ciencia hacer algún asado. Es decir, creo que es algo muy sencillo y por lo tanto cuando por ahí haces un asado y te dicen un aplauso para el asador, creo que no es tanto mérito. Sí, creo que hay otros muchísimos platos que requieren de saber cocinar, saber el punto de la comida y un montón de cosas, que por ahí el asado me parece que es bastante sencillo hacerlo. No me conteste que hagan lo que ellos quieran, porque es lo que todo papá en definitiva por ahí desea, pero
Le voy a preguntar por su costado más egoísta. ¿Le gustaría que los chicos militen en política, que participen? A usted personalmente, digo, no pensando en ellos, a usted. ¿Le gustaría que se sumaran a algún proyecto político? Es muy sacrificada la política. Es muy, muy sacrificada. Más allá de lo que por ahí muchas veces la sociedad piensa. Se dedica muchísimo tiempo, se resignan un montón de otras cosas y por lo tanto, si tuviera que decirlo así rápidamente, diría, creo que a mi hijo sí me parece que lo vería en política. ¿Se lo aconsejaría a él? No sé si se lo aconsejaría, porque gracias a Dios que los dos, mis hijos, los dos son muy criteriosos y saben en general lo que quieren. Con lo cual, sí creo que si él decidiera hacerlo, yo lo empujaría para que lo haga y le vaya bien. Y me parece, a mi hija no la veo en ese tema para nada, pero es un poco como todo, pero sí es muy absorbente y muy demandante la política. Ingrata la mayoría de las veces, me parece. Suele pasar. Juan, ¿qué consejo no está ausente nunca en la charla con sus hijos? ¿Cuál es el gran consejo que Juan de la Cruz le da a sus hijos? A ver, creo que lo clave, y que por supuesto creo que es dificilísimo para todo el mundo, es que traten de ser felices, que hagan lo que ellos los haga felices, siempre con un pie por lo menos sobre la tierra. Es decir, hoy está muy en auge que los chicos por ahí digan, no, bueno, me quiero ir a conocer Australia, Nueva Zelanda, algún país de Europa, o al terminar una carrera, o al terminar el secundario, y bueno, porque sí, porque esto quiero conocer el mundo, me va a abrir la cabeza, lo cual es muy bueno. Pero siempre hay que acordarse, y obviamente ellos siendo jóvenes no lo van a ver todavía, siempre hay que acordarse que hay que también poner siempre un granito para el futuro. Entonces me parece que lo clave es que ellos hagan lo que quieran, pero que siempre se acuerden que tienen una vida larga por recorrer, y que en esa vida larga por recorrer hay que ir generando de alguna manera lo que te permita a futuro ir viviendo. Después trato y he tenido la enorme suerte de que mi pequeña familia es un muy lindo equipo, mis hijos son muy familiares, eso yo realmente lo valoro muchísimo. Si bien, como suele pasar, entre dos hermanos, por ahí discuten, se pelean. Todo el día. Sí, ya están más grandes, con lo cual ya no tanto, pero la realidad es que se quieren, y yo veo que... Y eso para mí es un tesoro gigantesco, que mis hijos se quieran entre ellos, porque veo muchas familias en donde entre hermanos hay peleas tremendas y se dejan de ver, se dejan de querer, y bueno... Eso yo creo que es algo invalorable para mí. ¿Quién es el duro? ¿Quién es el que ponía las penitencias? El que ponía los límites. Mi esposa. ¿Usted era el que levantaba las penitencias? No necesariamente el que levantaba las penitencias, pero sí ella era mucho más exigente con los chicos, y de hecho, bueno, cada tanto me lo recuerda. Juan, ya pasamos 15 minutos. Habrá pensado en lo que le pregunté. Con 3 palabras necesito que usted se defina. ¿Quién es Juan de la Cruz La Córdoba? primera, soy muy familiero. La segunda, soy muy serio. Y creo que soy leal. Me parece que por ahí, no sé si sirven como respuestas, pero Sí, claro. Sí creo que un poco eso creo que soy así. ¿Su peor defecto? Soy desordenado. No sé si es el peor, pero soy desordenado. Le pasan factura todos los días por eso, se lo puedo asegurar. Y por ahí me pasan factura, y por ello mismo me paso factura. A veces no se encuentran rápidamente las cosas por el propio desorden. ¿Y su principal virtud? No sabría decir. No sabría decir.
No, realmente no lo sé, es decir, y probablemente sería mejor que le preguntes a otras personas. A otros. ¿Su principal miedo? ¿Su principal temor? Y que le pase algo a mi familia. Sí. A veces soy fatalista y a veces esas cositas en la cabeza están y me pegan. Sí, eso suele ser un miedo ¿No se recurrente. sentiría cómodo, por ejemplo, viviendo en provincia de Buenos Aires? No, de hecho yo tengo muchos familiares en Buenos Aires. En mi familia nosotros somos 7 hermanos, 4 vivimos acá, 2 en Buenos Aires, una en capital y el otro en provincia, y una vive en Estados Unidos. Y a los que viven en Buenos Aires los han asaltado más de una vez. Y de hecho mi hermano es abogado y hace muchos años me invitó a irme para allá a trabajar con él, y digamos que lo analicé muy rápidamente y lo deseché muy rápidamente. ¿Justamente por el tema de la seguridad? Y la inseguridad es un factor. El estilo de vida de Buenos Aires no me gusta. Me gusta el estilo de vida de las provincias más chicas. Me gusta poder, siempre que dan los tiempos, me gusta poder comer en mi casa. Me gusta, ahora ya no, pero cuando eran chiquitos mis hijos, llevarlos al colegio, buscarlos al colegio. En una época mi hija iba a baile todos los días y en la medida que yo podía, en esa época iba al estudio en la tarde, o la llevaba o la buscaba. Es decir, todas esas cosas, por ahí viviendo en lugares tan grandes y con distancias tan largas, son muy difíciles de hacer. Acá en San Juan, como en otras provincias así chicas también pasa, vos te podés hablar con algunos amigos en la tarde y coordinar para juntarte a comer esa noche. En lugares grandes eso es imposible. ¿Es de juntarse con amigos? ¿Se junta mucho? Sí, ¿Tiene sí. mucha vida social? No tengo mucha vida social, pero tengo 3 grupos de amigos y en la medida que puedo, en algún momento nos juntamos. Muchos políticos que han pasado por acá confiesan que la política los terminó alejando, la actividad política, la intensidad, la dedicación, de los amigos históricos, los amigos del barrio, de toda la vida. En su caso, ¿cuál fue la realidad con los amigos? No, un poco sí te aleja. Yo tengo un grupo de amigos que en una época nos juntábamos todos los miércoles. También ellos, por distintos motivos, en algunos momentos algunos no podían, otros, bueno, ahora hace un tiempo no nos juntamos todos los miércoles ni cerca, pero alguna vez en el mes nos juntamos, con un grupo de abogados nos juntamos también, con un grupo con los que trabajábamos en el Consejo Deliberante de Rivadavia también. Cada tanto nos vemos, ya sea a comer en la noche o alguna vez el fin de semana. Trato de frecuentarlos, pero como te decía, digamos que lo que más me gusta y más cómodo estoy es estando en mi casa. ¿Se peleó alguna vez con algún amigo o rompió alguna amistad por política? No, por política no. Cuando era más joven por ahí me he peleado con amigos, pero por tonteras. Por el fútbol a lo mejor. Sí, por tonteras, que además gracias a Dios después ya muy rápidamente se olvidaron esas cosas, pero no, por política no. Yo creo que no vale la pena. Me parece, quizás estoy equivocado, pero en mi opinión no hay que ser fanático de nada. Los fanatismos nublan la objetividad y hacen que las personas no puedan pensar con claridad. Y por lo tanto, si bien hay cosas que a veces me enojan, hay cosas que a veces me enervan, pero sí creo que no vale la pena ponerse en una posición irreductible de la que uno después no pueda salir. Y además, creo que hay que respetar a los demás como piensan, aún estando en las antípodas en cuanto a pensamiento, pero me parece que no hay que ser fanático sobre todo. En una suerte de juego, de equilibrio entre la política, su vida personal,
su pasado también, y el deporte. ¿A quién elegiría para ser su copiloto en un Dakar, por ejemplo? ¿A quién pondría ahí en ese asiento que lo tiene que guiar como si usted estuviera ciego? Bueno, pero eso figurado. Sí, sí, por supuesto. Si fuera Sí, sí, por algún supuesto. conductor tengo también. Esa persona de confianza. Un buen copiloto. Absoluta. De hecho, hoy es una persona de extremísima consulta de mi parte, mi hijo. Sí, sí. Sería el copiloto de su vida. Sí, no quiero que mi esposa se ofenda, porque digamos en otro sentido también ella. Pero digamos en el momento que estoy viviendo y sobre todo teniendo en cuenta más la política, mi hijo, como compañera de ruta de vida, la sigo eligiendo a mi señora. ¿Y a quién no elegiría jamás? ¿Me puede decir algún adversario político, un dirigente nacional, si quiere? ¿A quién no jamás sentaría ahí de copiloto para que lo acompañen? A Cristina Fernández. Sí, sin duda. ¿Usted tampoco la acompañaría a ella? No. Si lo invitara a ser el copiloto. Tampoco. No. Juan, ¿con quién se daría la última charla de su vida? Upa. La última. Y con mi familia, con mi mujer, mis hijos, y si tuviera la suerte de que en ese momento estuviera mi vieja también con vida, con mi vieja. Se la voy a hacer más difícil. Con una sola persona que pueda compartir los últimos 3 minutos. No, es muy difícil. Si tuviera que elegir a una, le dan la chance y tiene que elegir a una. No, imposible. Imposible. No se concibe sin todos ellos. No me consigo sin todos ellos. No. Olvídate. ¿Cree en la vida después de la muerte? Es difícil la pregunta. Creo, soy creyente, no practicante, pero sí de analizarlo mucho, de pensar mucho en estas cosas. Sí creo que hay un Dios, sí creo en los valores, sí creo que tenemos que tratar de estar acá para hacer las cosas bien y para no jorobar a los demás. Y sí, creo en la vida después de la muerte, pero por supuesto no en una vida material o corpórea. Es decir, creo que tenemos cuerpo y alma, y creo que el alma sí se va a ir a algún lugar dependiendo de cómo haya sido. Yo por ahí suelo fantasear con esto, de la vida después de la muerte, y por ahí me pregunto, bueno, ¿y si algún día soy consciente y llego al cielo y todo lo que nos han explicado y me encuentro con Dios, ¿qué le pediría en ese momento? ¿Usted qué le pediría ya sin estar en este mundo? ¿Qué sería lo primero y lo último, ¿no? Si le diera la chance o el privilegio de pedirle algo. Y si pudiera pedir por pedir, le pediría que haya un mundo sin sufrimiento. Creo que resulta muy difícil entender que no siendo tan difícil no podamos en la tierra tener paz y una paz duradera, y que haya conflictos no solamente a nivel armamentístico entre países, sino inclusive lo que pasa en las canchas de fútbol los fines de semana. Es decir, que haya gente que porque es hincha de un equipo, hincha de otro equipo, lo que pasó hace poquito en la cancha de Independiente. Es decir, para mí eso es inconcebible. Y es decir, lo que le pediría es que le dé un poquito más de raciocinio a la gente para que puedan entender que el mundo es muy grande y que hay lugar para todos y que podríamos llegar a estar mucho mejor, pero evidentemente los hombres solos no podemos lograrlo. Y la última, suelo hacer esta pregunta siempre. Muchas veces no nos damos cuenta cuando dañamos a otras personas. A lo mejor nos damos cuenta después, pasado el tiempo. ¿Le gustaría pedirle perdón a alguien? ¿Algún perdón que tenga por ahí muy adentro suyo que no haya podido hacer con alguien en especial? No, es decir,
En particular no se me ocurre a alguien. Sí, con todos mis seres queridos, si pudiera, les pediría perdón por los defectos que pueda haber tenido y por si en algún momento he tenido malos tratos, con mis hijos, si en algún momento se han sentido que he sido un mal padre o que no he estado lo suficientemente presente, con mi esposa, que pobre por mis actividades muchas veces sé que no lo pasa bien. Qué sé yo, con mis viejos si los hice rabiar mucho en distintos momentos. Cuando era chico creo que era bastante inquieto, para decirlo de alguna manera, no tan fuerte. Bueno, sí, a mis viejos los hacía rabiar bastante, pero nada grave, nada fuera de lo común. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la entrevista, que es algo fuera de lo común. Esta entrevista es muy agradable y donde se tocan temas que a los que no están acostumbrados. Que normalmente no los conversamos. Sí, muchas gracias. Gracias, Juan. A vos.